Ya tenemos una idea de qué es el Congreso y su composición en esencia. Hablamos de quiénes son los que participan, que es un grupo de delegados que lo dividimos en dos secciones: empleados de la organización y miembros de la iglesia. Eh, ¿En virtud de qué se determina un delegado de la iglesia? ¿Existe algún marco de referencia para la selección de los mismos? Bueno, cuando hablamos de los miembros de iglesia, la Constitución establece que la constituyente de ese Congreso es la iglesia local. Así es que la iglesia local es la que determina quiénes son los delegados a participar de este Congreso. El primer requisito, el primordial, esa persona que es nombrado para ser delegado en representación de esa iglesia tiene que tener su feligresía en esa iglesia. A veces pues tenemos personas que por alguna razón u otra tienen su feligresía en otra iglesia y hace 2 años, 1 año, 6 meses que están en esa iglesia y han decidido quedarse ahí. Pero constitucionalmente, aunque esa persona lleve 1 año en la iglesia y tal vez tenga la oportunidad de participar en algunos eventos, en algunos departamentos, algunos programas de la iglesia, pero si su feligresía no está en la iglesia local, no puede ser delegado. Un elemento bien importante en cuanto a qué es lo que va a hacer esa persona no puede ir representándose a sí mismo. La iglesia ha delegado en él representarla y por lo tanto sus comentarios, sus participaciones no debe tener en mente lo que él cree, lo que él piensa, sino está ahí representando a la iglesia. Por lo tanto debe hablar, pensar, tomando en consideración las necesidades de la iglesia local y tomando en consideración que los reglamentos o la Constitución establece cuál es su función como Esto, delegado. esto abriría la puerta para que la iglesia local tenga una reunión donde su delegado conozca su sentir con relación a lo que aspira que suceda en el Congreso sobre la visión de cómo se debe llevar a cabo la misión. Cualquier persona puede ser delegado en representación de la iglesia siempre y cuando, como dijo el pastor Valle, sean miembros bona fide de la iglesia. Estos procesos que menciona no están contemplados en nuestro manual de iglesia, pero si la iglesia lo quisiera considerar, hay apertura para que esto se pueda hacer. Bien importante mencionar, Joshua, que independientemente la persona sea un líder de la iglesia local o no, esto no lo cualifica para ser delegado al Congreso. Es una persona que simplemente representa los intereses de la iglesia local, la que va a estar allí en representación de la iglesia. Así que cualquier individuo de esa congregación no tiene que ocupar cargo alguno, puede estar allí para representarlos. Qué bueno sería, pastor, que en una iglesia, al tomar en consideración qué personas pueden participar del Congreso, pudiera enviar a un adolescente. No sé si eso ha ocurrido en la experiencia de la iglesia, pero si es un miembro bautizado, puede ser nombrado un adolescente. Y qué tremenda experiencia podría tener un adolescente al ser nombrado como delegado a ese Congreso y tener la oportunidad de participar, ver lo que está ocurriendo y además de eso poder hablar de él, de lo que él piensa, de lo que él entiende, de lo que él ha identificado que está ocurriendo en su iglesia local o la federación en la cual está participando. Mujeres, niños, adolescentes. Bueno, en el caso de niños pues son muy tempranos, pero adolescentes, jóvenes, mujeres, cualquier persona que es miembro de iglesia puede tener la oportunidad de ser delegado y va a tener una tremenda experiencia y va a salir de ese lugar con alegría, el gozo de saber, me dieron la oportunidad y ahora conozco mejor cómo funciona la iglesia. ¿Cuál es la importancia para las actividades y función del Congreso de que las iglesias locales consideren el enviar miembros o delegados que representen esa pluralidad dentro de la iglesia, tanto en género como en edad, como en experiencias de liderazgo, no liderazgo, profesionalismo, no profesionalismo, o verdad, su cantidad de años en la iglesia? ¿Cuál es el valor de esa diversidad? La riqueza que trae cada grupo en un proceso donde todos debemos participar. La perspectiva de la vida de un grupo y el otro ciertamente es diferente. Tenemos gustos, aprendemos de formas distintas, tenemos intereses diferentes, aunque una misión en común. Y la forma en la que hacemos acercamientos a la comunidad, dependiendo de nuestro grupo etario, nos dará éxito en el desempeño de nuestras funciones.
Quisiera decir algo, Joshua, en esa dirección. Cuando estudiamos la historia de la iglesia adventista, y yo le voy a dar una asignación a los que nos están escuchando, nos están viendo. Saque cálculo qué edad tenían los principales líderes de la iglesia en el año 1844. Nos vamos a sorprender. La mayoría de ellos eran jóvenes. La persona de mayor edad era Bates y los Boros, pero la mayoría de ellos, Elena White recibió la visión ¿cuándo? ¿Qué edad tenía? 16 años, ¿verdad? Cuando recibió su primera visión. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia adventista, un gran grupo de líderes que iniciaron, eran jóvenes, y creo que esto debe ser algo que nosotros también debemos considerar, porque no debemos pensar que los jóvenes cuando lleguen adultos es que se van a convertir líderes. Daniel llegó a Babilonia siendo un jovencito y se convirtió en uno de los grandes profetas, así que una iglesia local debe pensar, debe evaluar, analizar, tomar en consideración a los jóvenes para que ellos tengan esa oportunidad. Tal vez, quién sabe, ya será un poquito tarde, pero creo que debemos pensarlo. Algunos miembros podrían estar pensando que la función del Congreso es la selección de líderes por los próximos 4 años. Por lo tanto, la persona que va a ser escogida debería tener un conocimiento profundo en las personas que participan de la organización. ¿Existen otros proyectos que lleva a cabo el Congreso en la que esta pluralidad se convierte en una valiosa? Precisamente la Comisión de Planes y Recomendaciones, que sesiona durante bastante tiempo, analiza y considera proyectos generales que eventualmente se van a convertir en iniciativas de acercamiento a la comunidad, donde necesitamos esa pluralidad, porque quizás nosotros ya siendo adultos hemos olvidado las formas más efectivas para acercarnos a los más pequeños o a los más jóvenes. Vamos envejeciendo y los cambios de comportamiento de las generaciones ocurren de una forma muy rápida, y teniendo elementos de la iglesia que profesan nuestra fe y creen lo mismo en un mismo lugar, nos enriquece muchísimo al tomar decisiones que van a impactar el plan de trabajo de la asociación durante los próximos 4 años. ¿Existe alguna función de aquel miembro de iglesia que no es delegado con relación a este proceso del Congreso? Bueno, yo creo que cada miembro de iglesia puede participar indirectamente en el Congreso, y me explico. Mencionamos, ¿verdad?, que la iglesia nombra delegados que la representan, y un miembro de iglesia o varios miembros de iglesia que conozcan, entiendan las necesidades, qué cosas se pueden hacer, puede acercarse a ese delegado o a esos delegados que están representando su iglesia y presentarle sus inquietudes, y ese delegado puede tomar nota de esas inquietudes, y cuando llegue el momento de esa reunión de esta comisión de planes y recomendaciones, ese miembro, representando debidamente a su iglesia, puede hablar y compartir las inquietudes o las recomendaciones de su iglesia local. Eso es una recomendación a nivel administrativo, pero también hay una responsabilidad a nivel espiritual para ese miembro de iglesia que no es delegado. ¿Cuáles pudieran ser, Pastor Rivera? Desde ya les suplico que estén orando por las sesiones. Esto es un trabajo delicado, porque envuelve lo que ha de ser la iglesia en esa región durante los próximos 4 años. Así que todos los que estamos participando, y aún aquellos que no son elegidos delegados, deberíamos estar suplicando al Señor para que produzca la unidad que solamente puede traer el Espíritu Santo.